Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta jornada. Esta mañana vamos a estar cerrando la semana de la mediana minería. En esta oportunidad la hemos llamado la mediana minería, sus características y rol en el futuro minero del país, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI. Entre el lunes y el viernes de esta semana, la Sociedad Nacional de Minería convocó a distintos sectores de la industria para conversar sobre este importante segmento productivo. El desarrollo alcanzado por la mediana minería, la incorporación de innovación, de tecnología, su relación con las comunidades en las que se emplaza, nos indican que se encuentra en una oportunidad clave en nuestro país para poder aprovechar y justamente seguir aportando al desarrollo de nuestro país. Entre otros temas, la semana inició conociendo y conversando acerca del primer estudio de caracterización del sector. El martes continuaron con ENAMI, su desarrollo y camino junto a la mediana minería. El miércoles conversamos sobre el mercado y los desafíos de productividad que tenemos en minería, sobre todo en la mediana minería. Y finalmente nos referimos ayer a la experiencia de empresas referentes en innovación y que han sido promotoras de tremendas iniciativas de innovación, nuevos procesos. En este último día, hoy vamos a estar conversando sobre los desafíos que enfrenta la mediana minería. Les cuento que el formato de este día va a iniciarse con la presentación del dueño de casa, el presidente de SONAMI, Jorge Riesco, que nos va a contar un poco cómo se desarrolló esta semana, cuáles son las lecciones que pudimos aprender, cuáles son los desafíos también que se desprenden, y posteriormente vamos a tener un panel de conversación con interesantes panelistas, representantes de la industria. Me es grato ya para comenzar invitar al escenario a Jorge Riesco para que nos cuente cómo se ha desarrollado esta interesante semana de la mediana minería. Jorge es abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Gabriela Mistral. En su amplia trayectoria gremial desde 1990 es consejero de SONAMI, ha sido secretario general en 4 periodos distintos e integró la Comisión Laboral de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC. En representación de SONAMI, ocupó el cargo de director de la Empresa Nacional de Minería y actualmente, además de dirigir SONAMI como su presidente, también preside el directorio de Chile Valora. Bienvenido, Jorge. Gracias, Bárbara. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí poder cerrar esta semana de la mediana minería, que ha sido muy fructífera. Todas las mañanas hemos tenido unos encuentros que han servido para recopilar datos, para analizar, ¿no es cierto?, y escuchar distintas opiniones. En general, ha sido una semana de mucha participación. Partimos, como recordaba Bárbara, con un estudio de caracterización de la mediana minería en Chile, que no se había hecho antes, a partir de datos concretos recopilados de gran parte de las empresas medianas que operan en nuestro país. La mediana minería ha demostrado ser un sector sumamente dinámico. Solo algunas cifras para representar lo anterior. La producción de cobre en estas empresas aumentó un 22,3% en el periodo 2017-2021, pandemia de por medio incluso. Representa un 5% de la producción nacional, promedio en el quinquenio. Se ubica en el 5º sector de exportaciones en Chile y por sí sola la mediana minería chilena es el 14º productor de cobre en el mundo, inmediatamente debajo de Polonia. Se destaca que mientras la producción de la gran minería ha caído en este periodo, la de la mediana minería ha aumentado. Las principales conclusiones de los análisis que se han hecho respecto de la mediana minería en relación a ese estudio nos indican que hay una especial preocupación por la demora e incertidumbre en la tramitación de permisos. Existe una falta de claridad acerca de los estándares ambientales que deben cumplirse en los proyectos, lo cual genera incertidumbre y dificultad para los solicitantes de permiso. También se advierte mucha discrecionalidad en la evaluación de los proyectos, discrecionalidad que tiene que ver con circunstancias personales o políticas de quienes son los evaluadores o calificadores de los productos, lo cual afecta el desarrollo de proyectos de jurisdicciones
Cabe agregar en este punto que la vida útil de estos proyectos se va construyendo por fases, no como los proyectos de gran minería, que tienen una vida útil, un horizonte mucho más extenso, y normalmente agrupa periodos de 3 a 5 años, llegando a explicar operaciones por más de 25 a 30 años. Tuvimos el caso de la planta de Catemu, ¿no es cierto?, de Semin, que lleva 50 años operando y que en su último proceso de extensión de la vida útil corría el riesgo de tener que cerrar sus operaciones. Increíble. La normativa actual obliga a que cada fase sea tramitada independientemente, lo que, por cierto, no es justo, ya que se trata de la misma mina, la misma planta, en muchos casos los mismos equipos, los mismos volúmenes de tratamiento y los mismos trabajadores. Otro aspecto importante que se abordó fue la mediana minería y su camino junto con ENAMI. ENAMI, para cumplir su rol de fomento, es imprescindible y es imprescindible también actualizar la normativa por la cual esa empresa se rige, en especial el Decreto Supremo 76, que establece la política de fomento de la pequeña y mediana minería. El impacto social y económico de ENAMI, según nos pudo exponer su vicepresidente ejecutivo, ha sido estudiado históricamente y ha sido muy importante. Un estudio más reciente abarcó un periodo de 8 años, entre 2008 y 2015, y dio por resultado que la mediana minería, por cada dólar que vende, genera 1,09 dólares adicionales. Esto significa que en el periodo estudiado el impacto global solo de las compras de ENAMI alcanzó 11.026 millones de dólares. Hay un proyecto de modernización de la Fundición ENAMI de la Arira que también concitó especial interés de todos los participantes. Finalmente, las compañías mineras pudimos constatar que muestran un alto grado de tecnificación de sus procesos, personal capacitado, políticas robustas y compromiso con las comunidades y el medio ambiente. En el mercado de cobre y competitividad, desafíos de la industria. También dedicamos una sesión, un día, a este tema. Para aumentar la oferta del país se deben acelerar proyectos actualmente en carpeta y aumentar los nuevos descubrimientos a partir de exploración. No es aprovechar la certeza jurídica, estabilidad constitucional y mejorar los procesos de permisología que ya habíamos mencionado. La descarbonización en este aspecto representa el motor dominante para el crecimiento a mediano plazo. Y sobre este punto, ¿no es cierto?, hay coincidencia en todos los expertos de que la demanda por cobre y otros metales y minerales críticos para el combate al cambio climático va a ser muy importante en los próximos años. El atractivo de la mediana minería para una inversión por su menor huella ambiental y social es importante de tener en cuenta y se deben reducir obviamente los trámites de la permisología para poder facilitar lo anterior. En innovación, nuevos procesos y la mediana minería. También dedicamos un día a este aspecto, muy importante para la industria. La mediana minería advertimos que posee fortalezas de innovación como la agilidad y la flexibilidad para asumir nuevos procesos y poder incorporar nuevos equipos y tecnología. La innovación puede lograrse en toda la cadena de valor y es un medio para ser sostenible en el tiempo. La colaboración conjunta entre los distintos estamentos y la academia incluso puede ser un aporte para el desarrollo de tecnologías que den valor agregado a la industria minera. El ecosistema minero en este sentido es muy robusto. El lineamiento, la generación de alianzas y pilotos son claves para el desarrollo de la innovación y en ese aspecto las empresas medianas tienen una ventaja comparativa muy grande, decíamos, por su flexibilidad. Es posible atacar la escasez hídrica por medio de colaboración con industrias de otros rubros y comunidades que compartan la necesidad de abastecimiento, como el caso de las desaladoras, lo que hace un llamado de atención hacia la estrategia de compartir recursos claves para el desarrollo de la minería. Como ven, son muchos desafíos, son muchos aspectos, muchos temas que nos han permitido no solo tener una visión global de lo que es nuestro sector de la mediana minería, sino que también asomarnos un poco a las posibles soluciones para todos los
problemas y los dolores que hoy enfrenta. Así que muy satisfecho con los resultados de esta semana y por supuesto de poder comentarlos hoy día junto a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Lo aprovecho de invitar a que tome asiento para una conversación que vamos a tener. Y también les quiero presentar a quienes se van a sumar. Quiero invitar a subir al escenario a Cristiana Argandoña y Jorge Brouwer. Bienvenidos. Jorge Brouwer es abogado de la Pontificia de la Universidad Diego Portales, magíster en Ciencias de la Universidad de Heidelberg y tiene un postítulo en cierre de faenas mineras de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Actualmente es abogado senior del estudio eLaw, responsable del área de desarrollo de proyectos y permisos. Se ha dedicado a la asesoría ambiental de proyectos mineros, específicamente en diseño y tramitación de proyectos en el CIA y permisos sectoriales mineros. Bienvenido, Jorge. También le damos la bienvenida a Cristiana Argandoña, ingeniero comercial con mención en finanzas, asumió la gerencia general del grupo minero Las Cenizas en septiembre de 2014, tras haberse desempeñado en altos cargos ejecutivos en las gerencias de comercialización, finanzas y recursos humanos en la empresa. En su trayectoria empresarial ha liderado el crecimiento sostenido de la empresa cuprífera y también con operaciones en localidades de Cabildo y Taltal, ocupando una sólida posición en la mediana minería nacional. En septiembre de 2020 se integró al directorio de Sonami en representación de la mediana minería y actualmente es su vicepresidente. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Voy a pasar por acá. Qué importante hablar de la mediana minería en momentos que necesitamos crecimiento. Estamos mirando no solo la gran minería, tenemos novedades legislativas, tenemos royalty minero, pero probablemente la mediana minería se va quedando atrás. Usted mencionaba, Jorge, que habían hecho un estudio de caracterización y quizá podríamos partir por eso. Cuando hablamos de mediana minería, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay una caracterización única? ¿Tenemos distintos criterios para mirarlo? Porque si no la podemos definir bien o no hay un consenso, es difícil pensar en crear políticas públicas para poder abordarlo. Jorge, le pregunto a los tres en realidad. Bueno, lo primero es decir que la mediana minería no se ha quedado atrás. En la mediana minería yo diría que es una industria súper pujante, ha estado incorporando toda clase de innovaciones. Lo que hemos podido ver de las visitas que hemos hecho a distintas instalaciones es que tienen procesos muy modernos, es decir, ha hecho un esfuerzo y eso se representa en los aumentos de producción, ¿no es cierto? Pero es cierto, es un sector sumamente extenso, digamos, y difícil de definir. Tradicionalmente en la Sonami hemos estimado de que es un sector que está bajo una producción de 50.000 toneladas de cobre fino al año, lo cual da alguna idea de su tamaño. Son empresas de un relativo tamaño, como decíamos, imagínense el 14º sector en el mundo de productor de cobre. Pero cuando vemos el límite inferior, llegamos a instalaciones muy pequeñas y no hay consenso entonces en cuál es la extensión de este sector. Nosotros creemos que habría que acotarlo mejor y para eso nosotros proponemos elevar sensiblemente el límite inferior de lo que se considera mediana minería y obviamente que considerar pequeña minería a un sector mucho más amplio porque tiene más similitudes, digamos, con sus necesidades y con sus características. Para nosotros sería ideal que habláramos de mediana minería entre 12.000 y 50.000 toneladas de cobre fino al año. 12.000 toneladas debe significar un proceso de aproximadamente 100.000 toneladas mensuales de mineral. De ahí hacia arriba deberíamos considerar que es mediana o algo cercano a eso, ¿verdad? Pero en pequeña minería, si no se nos mezcla con productores que producen 2 o 3 camionadas, digamos, en el mes. Entonces, no es fácil, tiene toda la razón. Eso puede perjudicar incluso a la pequeña minería, al tenerla en un estándar que es mayor del que ellos realmente deberían estar. Bueno, de hecho, la pequeña minería, para efectos ambientales, se considera solo hasta 5.000 toneladas de mineral al mes. Lo que son 50 kilos, si usted considera una ley de 1%, son 50 kilos apenas de producción de cobre fino al mes, 50 kilos, contra, no sé, 1 millón de toneladas de cobre que es capaz de producir una gran minera al año. Entonces,
son 600 kilos al año. Pero eso también muestra que deberíamos tener criterios uniformes dependiendo De todas maneras. de dónde se está mirando. En el fondo no puede ser que ambientalmente tengan un criterio, para los impuestos tengan otro, por ejemplo. ¿Cómo lo ves, Jorge? Ya sé. Precisamente no hay un entendimiento normativo de los distintos segmentos que componen la industria minera. Volviendo un poco a la pregunta original respecto a la caracterización de la mediana minería, efectivamente es un segmento de la industria que está muy bien caracterizado desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Productivo. Es cierto que hay que establecer algunos límites de porcentaje de cantidades de producción, etcétera, para definir hasta dónde llegan los límites. Territorialmente también están presentes y cumplen un labor muy relevante en los encadenamientos productivos. Es decir, cuando uno habla de mediana minería en la industria, uno entiende esto, ¿cierto? ¿Pero eso lo entienden en la industria o a nivel de Estado? A nivel de industria principalmente. Y voy a lo que tú preguntas. Es el derecho finalmente o la regulación la que finalmente no reconoce al estamento de la mediana minería. Y finalmente lo deja sujeto a las mismas exigencias que tiene la gran minería, siendo dos segmentos muy distintos, con realidades muy distintas. Y esa falta de consolidación normativa, finalmente, y ese reconocimiento normativo, hoy día está generando impactos regulatorios bastante considerables en este segmento en particular. Está sujeto a una densidad regulatoria muy fuerte que no reconoce sus particularidades. Y yo veo ahí una oportunidad de trabajo y una oportunidad de desarrollo de nuevas normas que reconozcan las particularidades de este segmento de la industria en particular. Pero, Cristian, mirando justamente esto, hay una cosa que no calza, porque uno podría decir, si es que tienen los mismos estándares de la gran minería, no tienen la misma regla o el mismo trato, pues si uno piensa en permisos, por ejemplo, porque en el caso de la mediana es mucho más intenso el proceso. A ver, primero, hay a lo menos 8 definiciones de lo que es mediana minería en todo el espectro de normas existentes, digamos, tanto a nivel de servicios sectoriales, organismos gremiales, etc. O sea, para cada una de esas cosas existe un Por criterio. número de trabajadores, por distintos criterios, por volúmenes de producción, por cobre fino producido, etc. Nosotros desde Soname, como lo dijo el presidente, nos calzamos más como mediano minero en aquel estamento que está entre las 12.000 toneladas de cobre fino y 50.000 toneladas de cobre fino de producción anual. Creo que ahí se contiene un porcentaje importante de los productores y de la producción de cobre, que finalmente es lo que importa medir. Respecto de la condición de la mediana minería respecto del ordenamiento jurídico, yo súper claro, creo que es discriminatorio contra este tipo de compañías. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Las empresas más grandes del segmento procesan 5.000, 6.000 toneladas día de mineral para poder hacer producciones en los rangos que estábamos hablando, entre 12.000 y 50.000. Una empresa grande, digamos Collahuasi, procesa 275.000 toneladas por día. O sea, no sé si esa magnitud hace sentido, uno puede ver y puede extraer de ahí que hay un trato discriminatorio, porque evidentemente los impactos de estas empresas son muchísimo inferiores y estamos regulados con la misma categoría y con los mismos permisos que una empresa grande. Pero es todavía peor todavía, porque los proyectos de mediana minería son proyectos acotados, son proyectos cortos, son proyectos que en el mejor de los casos tienen 5 o 6 años de vida útil. Por lo tanto, cada 4 o 5 años hay que estar entrando al sistema nuevamente y revisando todo. El presidente lo dijo en su intervención inicial. Son los mismos trabajadores, la misma planta, la misma producción, la misma mina. Entonces, no resulta lógico de que este segmento sea regulado y regulado y otra vez regulado sobre las mismas operaciones. ¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto es que como las cosas van evolucionando y esto es súper dinámico, y el tema ambiental es un tema súper dinámico, quedemos fuera de carrera por definición en algún momento o en alguna vuelta. Un proyecto grande tiene un horizonte de 50 años. Entra una sola vez al sistema y opera por los 50 años, con las fiscalizaciones que hay en por medio y todo. Una mediana minera puede operar los mismos 50 años, el caso de Amalia Semín, o el caso de Ceniza en Cabildo, que tiene 45 años,
pero vamos construyendo el proyecto en distintas fases y en cada fase hay que volver a entrar. Eso no es justo. Creo que ahí hay un tremendo riesgo. Este es el quinto sector exportador del país. 24.000 empleos son los que otorga de calidad y exigimos y pedimos que nos sentemos a conversar para poder normar esto y darle el tratamiento que corresponde al segmento. Si uno piensa en plazo es todavía peor, porque usted dice, cada etapa pueden ser 5 o 6 años, pero si se van a demorar 5 o 6 años en conseguir los permisos, ya no es lo mismo que tomar 5 o 6 años para 50 años. Por eso vivimos con el fantasma de la detención todos los días. O sea, por eso estamos, lo que pasa con SEMIN, por ejemplo, que se juega hasta el último día la posibilidad y la continuidad operacional. Eso no es lógico. No tiene sentido práctico, no está regulando lo que pretende regular. Al revés, está haciendo algo que es totalmente discriminatorio contra esta empresa, generando sobrecargas en costos y una incertidumbre respecto de cómo seguir abordando el futuro. ¿Se ha planteado esto, Jorge, a las autoridades? Porque me imagino que esto viene dándose no desde hace poquito, sino que hace varios años. Lo venimos diciendo hace tiempo y personalmente yo se lo he manifestado al ministro Marcel, ¿no es cierto? Se lo manifestamos también al presidente cuando estuvimos con él. Nosotros hemos tenido en este sentido un llamado de atención, ¿ah? Lo cual no ha sido, digamos, no vemos que haya una acogida. Estábamos recordando recién, hace un par de días el propio presidente de la República declaraba, ¿no es cierto?, a propósito de la conmemoración de los 50 años, de que había cosas que solo se habían podido hacer en dictadura, como dice, ¿no es cierto?, y entre ellas mencionaba los incentivos a la industria extractiva. Eso nos da una idea, digamos, del nivel de conocimiento y el nivel que tiene digamos, recepción que tiene esta industria en algunas personas, ¿no es cierto?, que consideran de que incluso esos incentivos son incompatibles, digamos, con la democracia. No sé, yo creo que hay que cambiar un poco la visión y realmente reconocer de que este sector es responsable, digamos, por el mayor crecimiento que ha tenido este país, digamos, probablemente en toda su historia, y eso se ha debido a una institucionalidad que permite ese crecimiento, reconoce derecho de propiedad, reconoce el derecho a emprender, reconoce una cierta certeza jurídica que hoy día está un poco en entredicho y que ha afectado, digamos, las inversiones, no cabe duda. Ahora pensando, metiéndonos en el mundo, en la forma en cómo piensan varios de nuestros gobernantes, uno debería pensar que esto debería ser todavía más viable o más importante, dado que son empresas más pequeñas, con capitales mayoritariamente nacionales, los impactos son menores, el trabajo es súper local, entonces, ¿no debería ser más incentivado incluso? O sea, ideológicamente pareciera que no, pero la verdad es que afrontamos el mismo peso, digamos, de reputación, si tú quieres, ¿eh? Y yo creo que es bastante injusto. Yo creo que la industria extractiva, como se le quiere llamar, ¿no es cierto?, o todo lo que hay en torno a la extracción y aprovechamiento de recursos naturales, es algo en lo que este país tiene ventajas comparativas y no solo comparativas, ventajas competitivas importantes con otros países. Nosotros tenemos la oportunidad de generar en Chile energía a un bajo costo, de fuentes renovables no convencionales, quizás como ningún otro país en el mundo tiene ese mix de eólicas, de solares, ¿no es cierto? Podríamos eso hacerlo llegar a la industria en general, y desde luego la industria minera está muy interesada, digamos, en poder optimizar todas esas mejoras, incluida la mediana minería. Y sin embargo nos encontramos con entorpecimientos al final para hacer nuevos proyectos y para poder incorporar esas innovaciones. Nos encontramos con inflexibilidades de parte de las normas y nosotros lo que queremos realmente es aportar a este país, aportar a la recaudación tributaria incluso, como mejor sabemos, y es producir. Y hemos calculado someramente que por cada 1.000.000 de toneladas adicionales de cobre que se produzcan, podríamos tener aportes al fisco de entre 1.300 y 1.400 millones de dólares adicionales. Entonces,
Y eso más o menos es lo que estaban buscando, subiendo tasas del royalty, etcétera. Entonces, tiene la mayor producción tiene una importancia relevante y tenemos un sector que está dispuesto a afrontar ese desafío. Ahora, ¿cómo lo ves en la práctica, ahí en terreno, Jorge? O sea, hoy día yo me atrevo a decir que hay cierta atmósfera de desincentivo a ingresar a evaluar proyectos. El CIA se ha transformado en una herramienta, en un instrumento de mucha incertidumbre. Hay un desarrollo de nuevas guías, criterios, que en definitiva pueden entorpecer e incluso condicionar el éxito de una evaluación ambiental. Dentro del CIA, dentro del sistema, vemos todavía cierta discrecionalidad en determinados organismos del Estado con competencia ambiental, pronunciamientos que muchas veces exceden a las competencias que la ley le confiere a cada organismo, discordancias también entre el propio CEA como administrador del sistema y los organismos sectoriales, desarrollo de nuevos criterios dentro del proceso de evaluación ambiental, que es algo que nos ha pasado particularmente en un proyecto. Entonces, claro, en definitiva, uno piensa más de 2 veces y, bueno, es necesario ingresar a este proyecto ahora en este contexto político, técnico, de lo que está ocurriendo en el sistema, en el CIA en particular. Ahora, cuando vemos otras industrias, les ha pasado que muchas veces tienen permisos, se cuestionan entre distintas instituciones las que tienen que ir, los criterios son distintos, un permiso no necesariamente está firme porque después puede pasar a otra instancia en que deje de serlo. ¿En la minería les pasa lo mismo? Sin duda, sin duda. Corregido y aumentado. Incluso, a propósito del acuerdo de Escazú, hoy día la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental nos expone a la industria minera a una nueva vía de impugnación del acto terminal, ¿cierto?, de la RCA, de la Resolución de Calificación Ambiental. Entonces, O sea, incluso habiendo pasado exitosamente todo el proceso. la discusión técnica puede estar correctamente abordada, pero vamos a estar expuestos igualmente a impugnaciones. Y eso en definitiva es igual a incertidumbre. Sí, ahí agregar lo siguiente, yo tengo la sensación de que cierto sector de la opinión pública, autoridades, cree que la minería es como, no sé, es una actividad que está cargado de un signo negativo. Yo quiero decir con todas sus letras, la minería en todos los estamentos se ha hecho cargo inextenso de todo el cumplimiento normativo en todo tipo de áreas. Es la industria, es la única industria de clase mundial que tiene este país. Se ha hecho cargo de todas las adecuaciones, modernizaciones que se han implementado, monitoreos, uso del agua en forma eficiente, con reciclaje prácticamente del 75-80% del agua, usa solamente el 3% de los derechos de agua continentales, cuestión que no puede decir ningún otro sector, y aporta más del 10% del PIB de este país, otorgando empleos de calidad, tiene las tasas de sindicalización más altas, es la industria que ha incorporado innovación, pero en muchos aspectos, y seguimos estando rotulados con ese aspecto negativo. ¿Por qué cree que no se da ese paso? Porque cuando uno mira, cuando uno tiene la posibilidad de conocer la forma como se desarrollan los proyectos mineros, la tecnología que han incorporado es realmente alucinante, pero no es muy conocido. No, pero es que estamos siempre discutiendo esto, de si comunicamos bien o no comunicamos bien. Claro, como de quién es la culpa. Yo esto lo digo, no sé, lo he escuchado 15 años, he escuchado que la minería no comunica bien. Yo creo que comunicamos lo que hay que comunicar y hacemos los trabajos en forma seria. La mediana minería no escapa a eso. Todas las empresas de la mediana minería, cual más, cual menos, tiene estándares y sistemas de gestión de muy buen nivel para poder atender todas estas cosas. Entonces, siento que hay otras miradas, hay otros temas detrás. Probablemente el nivel de remuneraciones de los trabajadores de la minería, que no se condice con el resto del mercado, puede ser un elemento. Hay una visión totalmente estereotipada de lo que es el sector. Y nosotros, que somos los dolientes, que estamos adentro y que estamos trabajando día a día, hacemos esfuerzos pero importantes para poder sostener los niveles de producción y seguir aportando en las comunidades.
ustedes lo señalaban al principio, el modelo que tienen las medianas mineras es un modelo de absoluta interrelación con las localidades y los territorios en los que están ubicadas. Prácticamente el 75% de las personas que trabajan en estas empresas son de las localidades donde estamos insertos. Por lo tanto, cuando uno vio el tema de Amalia Semin, digamos, que los mismos trabajadores y las mismas empresas contratistas y parte de la comunidad salió a aprobar el proyecto, esa es la realidad de la mediana minería. Las grandes compañías han adoptado ese modelo. Si uno mira en los últimos 8 o 10 años, las grandes mineras ya están incorporando esto y hoy día lo hacen en forma muy, muy masiva porque obviamente tienen también otros tamaños. Pero esto es la realidad de la mediana minería. La mediana minería siempre se ha desarrollado al alero y al amparo de los trabajadores locales y de la infraestructura local existente. Por lo tanto, tiene un efecto multiplicador muy importante. Pero eso no significa que nosotros estemos pidiendo, porque pedimos una norma independiente o acotada al nivel de trabajo, que nosotros hagamos las cosas así más hacia la chilensis. No. Nosotros hacemos también la pega como corresponde y con altos estándares de eficiencia y de efectividad. Necesitamos más cobre. El mundo necesita más cobre. Todas las proyecciones indican que se van a necesitar en un súper corto plazo varias millones de toneladas más. Sabemos que los yacimientos grandes ya más o menos son lo que son, no hay mucho espacio más para crecer. Justamente uno podría pensar que en la mediana minería está ese espacio para crecer. ¿Qué tanto es así? Hay una oportunidad enorme, hay una oportunidad y es lo que nos motiva en realidad. Muchos dirán, y se quejan tanto, ¿por qué trabajan en este sector si sufren tanto? Pero la verdad es que hay una satisfacción enorme cada vez que se puede poner en marcha un proyecto minero. Y nosotros, todo el ecosistema minero se alegra cada vez que agregamos una nueva faena, una nueva mina, porque hay una conciencia de que cada kilo de cobre que agregamos, cada metal, ¿no es cierto?, que logramos sacar de la tierra, tiene una agregación de valor que es infinita. O sea, en el fondo estaba en la roca, ¿no es cierto?, sin prestar ninguna utilidad y de pronto somos capaces de extraerlo, transformarlo y destinarlo, digamos, nada menos que a combatir el cambio climático, la transformación energética, cosas que hemos estado conversando que son clave para poder asegurar la sustentabilidad del mundo entero. Y nosotros nos sentimos parte de eso y creemos que deberíamos como país sentirnos parte de ese desafío. Aprovechar esa oportunidad, pero aprovecharla sabiendo hacer lo que sabemos hacer. Y eso es extraer de un modo sustentable, con respeto al medio ambiente. Todo eso se puede hacer con una huella de carbono baja, gracias a que tenemos la energía, digamos, disponible, en fin. Nosotros queremos llamar a muchos inversionistas, trabajadores, jóvenes que salen de la universidad y con ansias empresariales a emprender en este sector, porque es un sector seguro, es un sector bonito, es un sector multidisciplinario, un sector que está iluminado por la ciencia, pero también por las buenas relaciones entre las personas que permiten coordinar trabajos que son súper difíciles, ¿no es cierto?, en pos de obtener un valor, un metal, digamos, que de otra manera no se podría obtener. Ese es el llamado que nosotros hacemos. Tenemos muchos desafíos que abordar, pero dado que estamos hablando de los permisos y la dificultad de poder avanzar en los procesos, ya lo decía también, no es un problema solo de esta industria, sino que en general, tanto así que el ministro de Economía ha planteado una agenda para poder acelerar los permisos, la permisología, como se ha definido. El presidente Gabriel Boric también lo anunció en su plan fiscal de desarrollo. ¿Qué tantas expectativas tienen de que realmente esto que se declara se concrete? Porque tampoco es la primera vez que se anuncia que se va a tratar de acelerar esta burocracia o se van a reducir los tiempos de los permisos. ¿Qué tanta expectativa hay de que ahora sí esto funcione? Obviamente que para todos los sectores, incluyéndolo a ustedes, Jorge. Bueno, obviamente hay una esperanza que esa política se concrete y que efectivamente exista una reducción en los tiempos de tramitación de los permisos. Pero es importante también que es un poco la apreciación que hemos tenido en este último tiempo, que esta política tenga una visión integral y coherente de todo el sistema de permisos, ¿ya?
creo que no va a ser muy útil si cada servicio analiza esto desde sus competencias y se desentiende de lo que pasa en el ecosistema minero, como dice Jorge, nuestro presidente, porque necesitamos una visión integral, porque hay una interrelación entre los permisos, hay interacción entre Senagiomin y la Dirección General de Agua, ¿ya? Hay interacción entre los organismos del Estado con competencia ambiental con lo que ocurre en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, nosotros esperamos también, en definitiva, que esta visión sea integral, sea compleja, sea coherente con la regulación aplicable actual, con la normativa vigente, y también, sin duda, que vaya acompañada de una inyección de recursos que permita la existencia de más profesionales evaluando proyectos y que, en definitiva, una ampliación de un método de explotación bajo las mismas condiciones de un yacimiento minero no se demore un año, digamos, ¿ah? Que es algo simple desde el punto de vista técnico. Cristian. Sí, nosotros valoramos mucho, digamos, ese anuncio que se ha hecho, lo valoramos cuando lo hizo el ministro Marcel a propósito de la tramitación del royalty, ¿no es cierto? Y lo valoramos ahora como parte de este pacto fiscal que el mismo ministro ha ofrecido, ¿eh? Pero con la misma claridad hemos dicho, tal como lo explica Jorge, de que puede resultar insuficiente, porque el verdadero problema no está quizás en los permisos que hay que tramitar después de que se ha obtenido la autorización ambiental, sino que antes, por la incertidumbre que esa autorización para obtenerse tiene. Entonces, trabajemos en eso. Nosotros hemos manifestado muchas veces nuestra voluntad de diálogo, pero además tiene que ser la integralidad, no solo los permisos, sino que además la integralidad dentro de todo el gobierno. Y aquí pareciera que se le ha de alguna manera delegado el tema ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, exclusivamente, y las demás autoridades toman distancia y no se involucran. Y la verdad es que hay que entender que esta es una variable que tiene implicancias económicas, que tiene implicancias para el funcionamiento de distintos sectores, obviamente que el de la minería, por lo tanto la ministra debiera involucrarse, y también desde el punto de vista de recaudación fiscal, lo que interesa al ministro de Hacienda. Sí, yo soy más escéptico con el tema porque... Que se ha visto muchas veces. Sí, en varios foros lo he planteado. A ver, el Acuerdo de París señala que al 2050 el mundo debiera lograr la carbono neutralidad con un crecimiento del 2% del PIB al año. Eso es lo que 195 países suscribieron en ese acuerdo. Nosotros estamos bastante por debajo de eso. Siento que no se le ha dado el peso a este tema. O sea, el tema del crecimiento está quedando peligrosamente detrás. 18 años que Chile no crece 1 tonelada en su producción de cobre, y eso es la realidad. Y eso es ¿cómo se llama?, coincidente con el establecimiento de las normas medioambientales. Nadie está pidiendo que nos dejen hacer lo que queramos y no cumplir con nada. Lo que ha estado pasando es que hay una pérdida de sentido práctico en la aplicación de estas normas que está afectando a la industria. No hay ninguna posibilidad de que en los próximos 15 años un proyecto del tamaño de Collahuasi Escondida logre ver la luz en este país. Y lo digo con absoluta claridad. Por lo tanto, el crecimiento va a venir de las operaciones que están hoy día en operación. Y por lo tanto, ahí es donde hay que poner el foco. Concretamente, en la mediana minería yo veo espacio para aumentar unas 150.000, 200.000 toneladas de producción de cobre, si es que las condiciones de aprobación y de ampliación de las operaciones de la mediana minería fuera posible abordarlas con un sentido de urgencia. ¿Y eso depende más que nada entonces de los permisos y no de la disposición de los inversionistas? Absolutamente. Porque eso debería ser lo más difícil para un país de conseguir. Absolutamente. Depende de nosotros esa como es mi país. opinión. Totalmente. Y si no hay un convencimiento de que ese aporte y de que esa mayor producción se va a transformar en mayores aportes al fisco y en mejores condiciones de vida para mucha gente, no estamos en la misma página. Entonces, cuando se ha tratado de poner el mote a este segmento como que no cumple con ciertas normas, yo lo digo con todas sus letras,
nosotros cumplimos in extenso con todas las normas y con todas las solicitudes que nos hacen los organismos. Monitoreos de agua, de ruido, de polvo, de medidas mitigantes para poder eliminar ciertas externalidades negativas que tiene esta industria, que por cierto las tiene, nadie las desconoce. Nosotros molemos piedra, eso es lo que hacemos, no estamos trabajando en otros sectores. Entonces, pero a eso hay que darle un sentido de realidad y que efectivamente esto pueda continuar desarrollándose. Yo creo que ahí está la posibilidad de que el país pueda retomar una senda de crecimiento fuerte y sostenida en el futuro. Bueno, hemos hablado en profundidad de los permisos, pero ¿qué otros desafíos ven ustedes en la mediana minería? Le planteo a los tres, Jorge. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que sacarse el complejo contra la industria extractiva, digamos. Es que esa palabra le pusieron una carga muy negativa. Sí, exactamente. Desconociendo los avances o la Hay forma un verdadero como se trabaja, complejo, ¿no? como si tuviéramos que pedir perdón, digamos, por tener toda la riqueza minera que tenemos y la posibilidad de extraerla. O sea, eso para nosotros es un paso decisivo que debería darse. De ahí para adelante todo se puede hacer. Nosotros tenemos aquí los recursos humanos, tenemos las personas, tenemos los conocimientos, tenemos la posibilidad de desarrollar tecnología, tenemos la posibilidad de organizarnos, tenemos las comunidades que entienden de esto a nivel local. Tenemos todas las condiciones para dar un salto de producción equivalente quizá a lo que vivimos en los años 90, producto de una institucionalidad. Lo único que falta aquí es la decisión de respaldar esa institucionalidad. Es cierto que el plebiscito del año pasado despejó en gran parte toda la incertidumbre que tenía la discusión constitucional de esto, pero también dejó de manifiesto, digamos, que hay posiciones frente a la minería y a la famosa industria extractiva que son ridículas. Entonces, vámonos al otro lado y abandonemos un poco el complejo y pongamos los incentivos donde tienen que estar. Y los incentivos tienen que estar más bien en estabilidad, tienen que estar más bien en seguridad de las inversiones que se van a hacer. Lo demás va a llegar solo. Y también, permito complementar, Jorge, el incentivo al desarrollo de tecnología. Yo creo que eso también es algo que no se está visibilizando lo suficientemente. El segmento de la mediana minería es un segmento que está innovando en desarrollo tecnológico. Hay proyectos de pilotaje minero que son muy interesantes y tampoco hay una política pública que incentive el desarrollo de esos proyectos. Es que ahí tengo una duda, porque una cosa es no incentivar, que eso es malo, pero en algunos casos se ha acusado que incluso se desincentiva. ¿Qué tan así es? No me atrevería a decir que hay una... Sí, Jorge, sí, porque ocurre que, por ejemplo, el tema de los pilotajes es súper útil para probar nuevas tecnologías, etcétera. Y esto se está haciendo en faenas de menor tamaño que son más flexibles, no solo por el lado de sus operaciones, ¿no es cierto? Pueden destinar un día, 2 días de sus operaciones a probar tecnologías nuevas sin incurrir en una pérdida enorme. Imagínate con los niveles de producción que decía Cristian que tiene Collahuasi, Claro, destinando la planta de Collahuasi muy caro. a probar una nueva tecnología 2 días. O sea, ningún gerente en su sano juicio, digamos, va a arriesgar... Claro, eso implicaría paralizar producción. Exactamente, pero en otras faenas más pequeñas eso es posible y se puede llegar a acuerdos bastante virtuosos con esto. Y además escalarlo, o sea, probar con los pequeños y después escalar a los grandes cuando ya está más o menos asegurado. Pero otra de las razones por las cuales las grandes no pueden hacer esto es porque sus autorizaciones ambientales son tan inflexibles, tan estrictas, de que si lo hicieran incurrirían en multas millonarias. Entonces, hay otras trabas, digamos, a esto, que hacen que el sistema no funcione con la flexibilidad y la fluidez que podría hacerlo. ¿Ah? Nosotros desde nuestra organización gremial hacemos un esfuerzo por poner en contacto empresas de distinto tamaño, queremos redoblar en el próximo tiempo porque nos hemos dado cuenta de que de ahí salen no solo buenas ideas, sino que salen buenas prácticas y salen buenos resultados. Pero se necesita que eso sea acompañado, insisto, de abandonar el complejo de esta mala reputación que tiene la minería respecto al tema ambiental. O sea, totalmente de acuerdo. No existe hoy día una ruta clara, por ejemplo, desde el punto de vista de los permisos que podrían resultar aplicables para el desarrollo de proyectos de economía circular en minería, por ejemplo, que básicamente es el principal foco de esos pilotajes. Reprocesamiento de pasivos mineros,
relaves, botaderos, de estériles, perdón, de ripios, etcétera. ¿Y de dónde debería surgir eso? ¿Quiénes o qué ministerio o qué autoridades? Minería principalmente. ¿Minería principalmente? Minería principalmente porque es un tema sectorial minero. Por la escala, como bien dice Jorge, por la magnitud de estos proyectos, muchas veces ni siquiera requieren un ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es que uno podría pensar que desde el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, podría ser interesante hacer algo, o incluso desde Medio Ambiente, porque estas innovaciones terminan repercutiendo en disminuir las externalidades negativas. Siempre. O sea, hay una oportunidad en todos los acuerdos y el diálogo público y privado, pero aquí hay una falencia enorme en el Estado del diálogo público-público, y eso se manifiesta en muchos aspectos. Sí, pero yo el tema de la innovación lo dividiría en dos temas. Uno, el tema ambiental, evidentemente que no hay una facilidad, pero si uno encuentra algo nuevo que efectivamente apunte a optimizar, mejorar, etcétera, tiene que hacer el otro camino que puede tomar mucho tiempo. Pero también está el tema de la innovación propiamente tal o de nuevas tecnologías que tienen que tener un nivel de madurez suficiente como para poder incorporarlo. Ya los medianos tampoco somos conejillos de India para estar probando cualquier cosa. Sí. Si bien no tenemos los impactos de un Collahuasi o de las empresas más grandes, también nos afecta a parar un día o dos o una semana. Ahí lo que hay que hacer claro, y yo creo que el camino ahí son con estos centros de pilotaje, que hay 2 o 3 en el país, donde estos centros lo que hacen es tomar estas nuevas tecnologías, empaquetarlas y dejarlas en un nivel de madurez tal que tenga alguna posibilidad de ver la luz y poder transformarse en una tecnología concreta que pueda utilizarse. En esa línea, la mediana minería, varias empresas han innovado en varios temas. Uno, por ejemplo, los relaves en pasta, que es un tema que partió en la mediana minería hace ya 12, 15 años atrás. El uso de agua de mar en el año 95, se incorporó ya operaciones con ese esquema. Por lo tanto, hay una predisposición positiva a poder incorporar estas nuevas miradas, estas nuevas tendencias, digamos, en la industria. Y por cierto que es menos complejo que en las grandes, pero no para probar cualquier cosa. Entonces, uno, madurez de las tecnologías, y dos, un buen sistema de aprobación, porque son mejoras al proceso actual. ¿Te das cuenta? No es que estés aumentando o incrementando al doble tus capacidades de producción, pero sí mejorándolas con cambios en los procesos. Así que yo creo que esa es la mira que hay que tener, y ciencia es uno y minería es otro. Son los dos responsables de poder canalizar eso adecuadamente. Lo llevo a otro tema que ha generado algún grado de debate por un proyecto en específico. Hablemos de la importancia de las fundiciones. La importancia de las fundiciones para la mediana minería en términos generales. Después hablemos de algunos proyectos, un proyecto específico que ha generado harto ruido en ENAMI. ¿Cómo lo ve? ¿Qué tan importantes son las fundiciones en específico para la mediana minería? Ya, parto con el tema. No, tema muy, muy importante. Yo creo que como país Chile no puede perder capacidad de fusión y refinación. Eso lo digo también como principio. Como principio. Es un tema estratégico. Si Chile pretende seguir siendo el principal productor de cobre del mundo, no puede tener su producción en manos de terceros, cualquiera que sea, que nos fije las condiciones de poder llevar los concentrados a cobre metálico en el futuro. Actualmente el costo de hacer eso está en torno, para un concentrado de 30%, en torno a los 25, 28 centavos por libra. Podríamos estar perfectamente viendo el doble o triple de ese valor en el futuro si es que vamos perdiendo capacidad de fundición. Eso como rayado de cancha, digamos. Yo creo que ahí hay consenso en eso, las autoridades, tal cual más cual menos, han manifestado esa necesidad. Ahora, respecto de las condiciones actuales, por ejemplo, de las fundiciones, claro, están con un nivel de deterioro importante, son tecnologías muy antiguas y que requieren, obviamente, reingenierías, pero más que reingeniería, yo creo que reconstrucción definitivamente, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, la refinería de la fundición y refinería de Paipote.
que está probablemente con costos mucho más elevados de lo que hoy día internacionalmente se pueden colocar los concentrados, y eso evidentemente impacta negativamente en la posibilidad de continuar con esa operación en el futuro. Entonces hay que tener una mirada ahí de corto, mediano y largo plazo de ese problema o de esa situación, pero sin perder de vista que no se puede perder capacidad de fundición. ¿Por qué es tan estratégico? Para quienes nos están viendo quizás es complejo de entender, porque si es que esto se puede hacer afuera a precios más baratos de lo que se puede hacer acá, bueno, ¿por qué es estratégico que nosotros lo hagamos en vez de externalizarlo? Remato la idea esa, porque lo que estaba diciendo, si hoy día eso en el mundo cuesta 25, 28 centavos, el día que tú no tengas esa Va a subir capacidad, el precio. probablemente. O nos podrían cobrar lo que quieran. Más del 60% de la capacidad de fundición del mundo está hoy día en China. O sea, si ellos aumentaran ese porcentaje, podrían cobrar lo que quieran. En los años 90, los más antiguos podrán dar fe de eso, en los años 90 nosotros tuvimos price participation, o sea, había unos cargos de fusión y refinación que estaban indexados al valor del precio del cobre. Por lo tanto, perfectamente podríamos estar viendo en los próximos años el doble, triple o más, digamos, de lo que significaría llevar el concentrado al cobre metálico. Y eso evidentemente impactaría en el negocio de Chile como un todo, si es que tú sigues produciendo concentrados. Entonces, yo creo que es un elemento súper estratégico, no es llegar y decir, no, esta fundición no está ganando dinero o está operando con pérdida. Las fundiciones en general son negocios bien marginales, ¿eh? Sí. Los ROE de esas instalaciones están en torno al 4 o 5%. Entonces, son negocios que hay que manejar, o son operaciones que hay que manejar con mucho o sea, en forma muy eficiente, pero estratégicamente tienen un impacto muy grande. Entonces, Chile podría, por decirlo así en términos muy gruesos, por los 5 millones de toneladas, consideremos que 4 vienen de los concentrados, 4 millones de toneladas, podrías estar pagando 4.000, 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares al año por fundir el cobre contenido en esos concentrados para poder producir esos 4 millones, y hoy día estás pagando algo de 3.000. Entonces, es un tema que hay que tener en vista hacia el futuro. Pero aquí sí que es importante el rol del Estado, Jorge, porque es un tema estratégico y que eventualmente no es tan buen negocio quizá para una compañía minera como otra. Bueno, el Estado tiene que tener ahí un rol, y de hecho hay una estrategia que se presentó hace poco. ¿Qué le parece eso? Así es, y no solo si tomamos la foto hoy día, en las exposiciones que oímos durante la semana nos decían que la cartera de proyectos podría significar 4 millones de toneladas de cobre fino adicionales, la cartera completa, ¿no es cierto? Y de eso el 85% son concentrados. O sea... ¿Y qué capacidad tenemos actualmente? Yo no sé el número exacto, pero tenemos 6 fundiciones, ¿no es cierto?, que no son capaces de tratar, las de Codelco no son capaces de tratar toda su producción. O sea, ya nos quedamos cortos ahora. No. Ahora tenemos un déficit de capacidad de función si es que lo consideramos con el total. Ahora, no siempre hay que tener el 100% de tratamiento cubierto, pero uno debería optar a una proporción más o menos virtuosa. Entonces, lo que se viene también es desafiante, y en ese sentido, obviamente, si una empresa quiere invertir, digamos, o tiene planes de inversión, dadas las condiciones del negocio minero, obviamente que le va a convenir más invertir en su negocio, el negocio de extracción minera, que como veíamos es el que captura mayor valor dentro de la cadena de valor de la minería. Y por lo tanto compite, ¿no es cierto?, con negocios más malos como el negocio de la fundición. Pero tenemos que tener a nivel de país una estrategia que dé cuenta de qué es lo que nos conviene como país. Cuando China dio los incentivos para incrementar rápidamente su capacidad de fusión, fue precisamente en el superciclo de precios del cobre, en donde el resto del mundo estaba más interesado en aprovechar el superciclo en la parte minera que en la parte industrial de fundiciones. Sin embargo, China fue capaz de anticiparse. Y hoy día hay 25 fundiciones que son capaces de atender una proporción importante de las necesidades mundiales. Entonces, nosotros tenemos que pensar a nuestro nivel, obviamente, y de acuerdo a las probabilidades y posibilidades económicas que tenemos, más o menos en ese mismo sentido.
Claro, aquí esto es ser visionario no solo para anticiparse, sino porque los tiempos son tantos estos proyectos que el riesgo de llegar tarde es muy alto. Así es, así es. O sea, yo comparto la posición que se ha planteado. Como Chile no debe perder capacidad de fundición, pero de todas formas el tema es un poco circular, digamos. O sea, para que haya abastecimiento de esas fundiciones tienen que haber proyectos mineros que estén funcionando. Tienen que haber nuevos proyectos o continuidades operacionales que permitan abastecer a esas fundiciones de mineral. Y ahí volvemos de nuevo al tema que hemos conversado en la primera parte del panel, la necesidad de contar con un escenario regulatorio de certeza jurídica que nos permita de alguna forma soportar esa política pública de desarrollo de nuevas fundiciones. O sea, hay que pensar en los dos ejes al mismo tiempo. Hemos estado viendo en la prensa, y es un poco desconcertante para quienes lo miramos de afuera, lo que pasa con la fundición de Paipote. Hay algunas personas de la industria que dicen que no es rentable y que no debería desarrollarse. Otros dicen que en realidad sí, otros que no hay estudios concluyentes. ¿Qué dicen ustedes de eso? O sea, a ver, es una realidad que Paipote está en una situación delicada, y la NAMI en general está en una situación delicada, derivado de Paipote, que es la que explica prácticamente el 80% del problema. Y por eso decía al inicio que hay que, en el tratamiento global del tema fundiciones, hay que colocar esto en la ecuación y dar soluciones de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué significa eso en términos concretos? En que probablemente haya partes del proceso que haya que detener para no seguir ahondando las pérdidas, digamos, de esa fundición, pero sacándole partido a aquellas cosas que sí están funcionando mejor, a objeto de poder ir tomando las medidas hacia adelante para poder complementar con una nueva fundición y empalmarla en algún minuto. Todos estos son proyectos de largo aliento, estamos hablando de una fundición, pucha, por más optimista que uno quiera hacer y todo, pero antes de 7 años, 8 años, yo no veo una fundición funcionando, digamos. Y lo digo muy responsablemente, porque con el tema regulatorio, con el tema de la construcción, etcétera, O sea, el financiamiento. de definir dónde, conseguir todos los permisos. Estoy pensando en el mismo lugar, si ni siquiera estoy pensando en... Claro, que se ha planteado hacer otra en otro lugar más cercano, sí, que no haya que llevarlo, que quizás en el área de influencia haya menos problemas con la comunidad, o sea, podría ser quizás más fácil hacer otra de cero. No, lo he escuchado que tenga más cercanía con la producción de los concentrados, y eso obviamente que es un tema, pero a mi juicio, si hoy día nosotros estamos llegando con concentrados a China, unos 100 kilómetros más o menos, digamos, de distancia, yo creo que no hace mucho la diferencia, digamos. Entonces, yo creo que este es un lugar que ya está reservado con esa lógica. Evidentemente que hay que corregir las desviaciones que tenga, pero hay que generar un plan con medidas concretas en el corto, mediano y largo plazo que permitan empatar esto y ¿cómo se llama?, conectarlo en su minuto con la nueva fundición. Y eso, vuelvo a insistir, significa detener parte de las operaciones, llegar hasta cierto nivel de producción, como, no sé, metal blanco, etcétera, para poder no seguir ahondando las pérdidas, en este caso, del ENAMI. Y rematar el tema con que una fundición y el rol de ENAMI en esto es fundamental para la pequeña minería y es fundamental para ciertos segmentos de la mediana minería. Si eso se ve trastocado y efectivamente no puede continuar, eso puede generar también impactos importantes en estos dos subsegmentos, digamos, que estoy mencionando. Cristian tiene toda la razón en ese sentido, o sea, frente a una situación de estrechez de capacidad de fusión o de tener que derivar eso al mercado internacional, a China, donde sea, obviamente que la mayor vulnerabilidad está en la pequeña y mediana minería, cuyos concentrados, digamos, tienen menos oportunidad de negociación, tienen menos oportunidad de colocación en el concierto internacional. Entonces, nosotros creemos, y en esto yo me juego, ¿no es cierto?, a que dentro del cumplimiento del objetivo o de la finalidad de NAMI, no solo cabe perfectamente una fundición, sino que además uno podría decir que por las mismas razones estratégicas es necesaria. Y entonces lo que se necesita es tener una fundición adecuada y que cumpla los estándares que tiene que cumplir. Y en eso, desgraciadamente, nos dejamos de estar durante muchos años.
Y por lo tanto, a la pregunta ahora de si podemos o debemos poner una fundición en el mismo lugar en donde está hoy día Paipote, ¿no es cierto? Claro que se puede hacer. Hay un montón de objeciones en cuanto a que no pueda tener el abastecimiento, etcétera. El abastecimiento va a llegar. Si la fundición es competitiva, va a llegar. Y están las compañías medianas ahí alrededor que sin duda, y lo que han manifestado, digamos, siempre, están interesadas en poder aportar sus concentrados para esta capacidad de fusión. Hay otras compañías, hasta Candelaria, hasta Caserones, en la cercanía. Atacama es un sector de atracción de todas maneras. Y si aspiramos además a que haya otras faenas adicionales, yo creo que sería una señal incluso que podría incentivar, digamos, de alguna manera, poder echar a andar otros proyectos para poder abastecer esta fundición. Así que yo me atrevo a ser bastante categórico en eso. Hoy día se ha discutido mucho en general, el plan, el documento que sacó el gobierno es bastante general en esto. Yo creo que el único proyecto más o menos avanzado que hay es el proyecto de ENAMI. No será perfecto, pero yo creo que puede funcionar. Me acuerdo de la época en que yo era director de esa empresa y los números que vimos funcionaban. Y lo demás es gestión y es hacerlo. Pero, saliendo de Paipote en términos generales, porque se ha visto que la situación de ENAMI está un poco complicada, por distintas razones. ¿Qué tan compleja? ¿Y qué tan malo puede ser para el país que no se pueda subsanar? Compleja, tiene un nivel de endeudamiento que se reconoce, ¿no es cierto?, de que está en 700 millones de dólares. Hay muchos informes ahora últimos en donde están hablando de una descapitalización, digamos, histórica de la empresa, pero en general lo que yo diría aquí que hay que distinguir la situación con el rol que cumple esta empresa estatal, digamos, para la pequeña minería y en algunos casos para la mediana minería. Para la pequeña minería, de todas maneras, el modelo, ¿no es cierto?, de ENAMI que permite establecer una vía para que el productor pequeño llegue a los mercados internacionales es algo que no puede ser abandonado bajo ningún respecto. Es algo que es una función pública y que en este caso lo está haciendo una empresa estatal. A lo mejor podríamos hablar de la forma en que lo hace, de facilitar algunos, nuevamente, acuerdos público-privados que permitieran aumentar su capacidad de tratar esos minerales, pero en general la función pública tiene que seguir siendo asumida. Y por lo tanto necesitamos que esta empresa, que es el brazo que ejecuta esta política pública, sea fortalecido y se solucionen los problemas. Nosotros hemos dado varias opiniones al respecto. El hecho de terminar con la pérdida en algunas operaciones, por ejemplo, como decía Cristian, es un elemento importante, pero también está que se le autorice a esta empresa a tomar los niveles de endeudamiento de mediano y largo plazo que necesita para respaldar algunas inversiones y quizás también capitalizarla y que se reconozca que se le ha descapitalizado de una manera bastante importante en el último tiempo y sin dotarla del capital necesario, digamos, para que siga cumpliendo su labor. Yo creo que el tema financiero necesita soluciones financieras, pero aquí hay una función pública que resguardar y que es la que siempre hemos respaldado. Se habla mucho de cambiarle el gobierno corporativo. Yo no creo que el solo cambio del gobierno corporativo vaya a solucionar los problemas de corto plazo, pero nosotros incluso ahí estamos dispuestos, digamos, a tener una conversación y a aceptar de que haya cambios importantes en el gobierno corporativo de ENAMI, siempre que se garantice su sustentabilidad y siempre que se garantice además una gestión que supere los periodos de gobierno, digamos, de 4 años, o incluso de tener vicepresidentes ejecutivos más de 2, 3, 4 en un solo periodo gubernamental. Bueno, dentro de los temas regulatorios se ha hablado de la posibilidad de actualizar el Decreto Supremo 76, que fija justamente la política minera de fomento de la pequeña y mediana minería. ¿Ven ahí ustedes una oportunidad de que pudiera eventualmente ENAMI asumir un rol un poco más fuerte, más decidido en este momento? Sí. A los tres. Bueno, sí, totalmente. A ver, o sea, yo creo que es básico, ese rol de la ENAMI es fundamental y no lo puede perder. Ahora, yo lo focalizaría fundamentalmente en un par de aspectos que creo que han tenido un desarrollo más lento del que me gustaría. ¿Cuál?
Enami tiene aproximadamente unas 300.000 hectáreas de propiedad minera. Esa propiedad minera podría ser puesta en juego a través de la pequeña minería en forma relativamente rápida. Y eso entiendo que no se hace con la energía o con los recursos necesarios. Ahí eso es lo que más valor le puede dar al Enami en el futuro, primero. Segundo, lograr con actores privados, medianos o grandes, lograr consensuar ciertos espacios de tratamiento en localidades, por ejemplo, donde les es difícil poder sostener operaciones. Gran parte de los planteles que hoy día el Enami tiene a lo largo del país están en una condición también técnica y mecánica, digamos, que está atentando contra poder hacer esto en forma eficiente, y obviamente también ahí ahonda el problema económico y el problema financiero que tiene, uno, y dos, genera altos stocks de materiales en distintas localidades que son valor, es dinero que está ahí congelado sin poder procesarlo. Entonces, yo ahí creo que hay que hacer un juego en dos fases. Uno, tratar de colocar y licuar esos stocks lo antes posible para aliviar la situación financiera, y parte de esos recursos destinarlos a poner en juego, a desarrollar la propiedad minera propia que tiene el Enami para poder buscar, por ejemplo, un tema así como el que tiene con la gente de Quebrada Blanca, donde ellos tienen una participación en un proyecto que les ha dado muy buenos resultados a lo largo de su historia. Entonces, ese creo que es el camino, ¿eh? Más que dedicarse a procesar y dedicarse a tratar de tomar las producciones de los pequeños mineros y procesarlas directamente, buscar acuerdos con la infraestructura instalada, grande o mediano, y poder licuar rápidamente eso y darle una salida a esa línea de negocio. Totalmente de acuerdo con lo que menciona Cristiano, o sea, si hay que buscar nuevas alternativas o generar una modificación a la normativa que permita darle más brazos armados a la Enami, es importante porque, como se ha señalado, la Enami cumple una función esencial en la articulación de la actividad de la pequeña y mediana minería. Entonces, no podemos, digamos, desentendernos de esa realidad. Si la Enami, en el peor escenario, llegase a desaparecer, estamos haciendo un daño, digamos, irreparable a la pequeña minería. Entonces, todo lo que implique potenciar a la Enami para fortalecer al estamento pequeño y mediano, sin duda es bienvenido, sin duda es necesario, no solo bienvenido. La formalidad, o sea, la Enami da una serie de externalidades súper positivas. Toda la minería pequeña en Chile es formal, son conocidos, están con proyectos, etcétera. Entonces se puede hacer un buen control si uno se compara con otros países donde la minería es... La informalidad es la norma. Bueno, entonces... esos son temas que hay que tener, digamos, en vista y no mirar esto en forma muy superficial, digamos. Es bien profundo el tema, así que la Enami no puede seguir cumpliendo con esa función. Y que no se crea además que es un tema que interesa solo a la pequeña minería. Sí, pero ¿qué es lo que habría que actualizar? A la gran minería le interesa. Somos un ecosistema y todos estamos pendientes de lo que pasa en este ecosistema. Ya, pues estamos hablando de la actualización de este decreto. ¿Qué había que actualizar en concreto? ¿Qué sería bueno que se actualizara o que se mejorara? Que se actualizara en Enami. Bueno, de partida los sistemas, la gestión de compra, digamos, no ha cambiado en mucho tiempo. El sistema de seguimiento de los proyectos a los cuales se compra. Yo creo que podría haber una mayor presencia en terreno, podría haber un mejor acompañamiento en las necesidades de pequeños mineros de ingeniería, de geología, dentro de... Todo eso con vista a ¿qué? A comprar más y mejor mineral, que es la labor que tiene Enami. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, generar con la mediana minería las condiciones para que ese más y mejor mineral sea tratado en más y mejores plantas cada vez. Yo creo que hay ahí un sistema virtuoso que podría trabajarse de un modo local. Hay que aunar muchas capacidades y en eso el hecho de que esa labor esté concentrada en una empresa, en un organismo, ¿no es cierto?, en una entidad como Enami, debería facilitar de que todos esos medios se pongan a disposición de ese ecosistema.
Bueno, un tema que no hemos conversado y que también es bueno poner sobre la mesa es el acceso al financiamiento. ¿Cómo anda en eso la mediana minería? Sobre todo pensando en la dificultad para acceder a los permisos, el tiempo que hay que tener de espalda financiera para soportar todo ese periodo de tramitación y la puesta en operaciones. Sí, es un tema, es un gran tema, que algunas, bueno, las empresas más grandes lo han logrado resolver, pero yo iría ahí un poquito más atrás. Yo creo que el mercado financiero, si bien para este segmento está bien ajustado y bien limitado, producto de tener proyectos muy cortos, proyectos que tienen vidas útiles muy cortas. Por lo tanto, estas empresas no pueden pretender obtener financiamientos de muy largo plazo para poder O sea, apalancar sus crecimientos y todos sus proyectos así de como inversión. tienen que tramitar permisos a cada rato, lo mismo con el financiamiento. Exacto. Entonces ahí hay algunas empresas que han hecho una ruta y que yo creo que es bueno hacer ese punto en invertir, en darle a tus recursos mineros un estándar o una categorización que permita dar tranquilidad al inversionista o en este caso, a la institución financiera. Y eso en concreto significa adoptar alguna norma tipo York o 43101, de tal manera que cuando uno le dice al banco, mire, necesito tanto dinero para apalancar el proyecto de crecimiento que tengo, y me pregunte ya, ¿y sus recursos mineros cuáles son? Son estos. Que yo pueda entregar esa información en forma fehaciente y en forma creíble y con un estándar. Como una garantía, que realmente... Claro, es como la auditoría de los balances a las empresas, digamos, ¿cierto? Viene un auditor y dice, sí, los estados financieros representan razonablemente la situación financiera a una fecha determinada. Lo mismo con los recursos mineros. Un informe dice, y un tercero independiente dice, sí, efectivamente esta empresa cuenta con estos recursos en esta categoría, medios, indicados, inferiores. Y con eso uno puede construir proyectos y puede tener visiones de ampliación de tus plantas o de tus procesos, digamos, y efectivamente ahí se te facilita un poco más el poder concurrir e ir a buscar financiamiento al sistema financiero. Hoy día hay varios bancos que tienen ya divisiones mineras que entienden bastante más el tema y que no te piden como garantía solamente, no sé, pues el aval del dueño o algo por el estilo, sino que toman el negocio como una unidad de negocio como la que es, y ahí uno puede estar mirando un poco ya las prácticas que hacen las grandes compañías, ¿no es cierto?, cuando levantan cientos de millones de dólares en bolsa o en bonos va a ser infinitamente mayor que el aval que pueda dar un dueño. Totalmente. Entonces, yo creo que ese es el camino que hay que recorrer. No es fácil ni es simple para poder colocar los recursos mineros en regla y dejarlos en un estándar. Toma varios años, esto no se hace de un año para otro, pero yo creo que ese es el camino. Y ahí hay espacio, ¿no? Hay empresas mineras en Chile de este segmento que han levantado financiamientos importantes, del orden de los 100 millones de dólares, con periodos de financiamiento de 7, 8 años, cuestiones que hace 10 años atrás era prácticamente imposible hacer. Eso, y la otra alternativa, Cristian, que estamos viendo es precisamente la posibilidad de abrir parte de la propiedad a la bolsa. Hay una circunstancia hoy día que es bastante virtuosa, que es la fusión o la homologación de actividades que va a haber entre las bolsas de Colombia, la Bolsa de Lima y la Bolsa de Santiago, que ha hecho que haya una revisión de todas las normas y las condiciones por las cuales opera la Bolsa de Santiago especialmente. Pensamos nosotros que va a haber una buena flexibilización de las condiciones que exige la Comisión de Mercado Financiero, digamos, para listarse en bolsa, y ya hay ejemplos concretos de algunos instrumentos que incluso eximen de todas esas obligaciones para facilitar que haya proyectos que lleguen a cotizarse en bolsa. Entonces, ahí hay una parte que es difícil desde el punto de vista de la cultura de las medianas empresas, normalmente ligadas a capitales nacionales o a empresas familiares, en donde cuesta, digamos, de alguna manera desprenderse de parte de la propiedad. Pero es una alternativa que a nosotros nos interesa poder promover, porque es una alternativa más, que en algunos casos puede ser muy conveniente, digamos, dadas las condiciones en que ese financiamiento se puede obtener. Pero todo pasa porque las compañías adopten los estándares que hay en materia de respaldo
especialmente de la información geológica que tienen y que hoy día son internacionales. Ahora, no es solo un tema de financiamiento en ese caso, porque también las empresas al abrirse terminan profesionalizándose más, adquiriendo mejores prácticas, se va generando un círculo virtuoso. Es que eso ya, por lo menos en la experiencia que hemos tenido al visitar las empresas, eso ya se ha ido logrando. O sea, yo creo que esa parte está muy avanzada. Hay proceso, hay gestión, digamos, en las empresas. Y en eso nosotros nos sentimos muy orgullosos, digamos, de este sector. Cuando se habla de minería de clase mundial, piensan en los grandes proyectos. Yo creo que tenemos mediana minería de clase mundial, realmente de clase mundial, y si me apura un poco, pequeña minería también de clase mundial, comparada con los pequeños mineros de otros países, ¿no es cierto?, los garimpeiros y qué sé yo. O sea, pero en mediana minería tenemos gestión, tenemos un nivel de gobierno corporativo a nivel de las empresas, de operaciones, que realmente respalda de que haya un sector del público que pudiera confiar en hacer inversiones directamente en ese sector. Entonces, esa posibilidad nosotros estamos interesados en que se pueda abrir. ¿Cómo ve el tema de financiamiento desde el punto de vista de las dificultades de la tramitación de los permisos y todo el proceso? Sí, es bien complejo. Tenemos un ejemplo de una empresa de la mediana minería, por ejemplo, que está en una situación de liquidación y efectivamente se ha quedado imposibilitada de acceder a instrumentos financieros para garantizar las obligaciones del plan de cierre. Que también tiene que ver mucho con un poco lo que comentaba Cristian, del entendimiento de los riesgos asociados a la industria. No porque una empresa minera, digamos, esté hoy en día en un proceso de liquidación, eso significa que va a dejar de operar o va a desaparecer. Los recursos minerales van a seguir existiendo. Entonces, claro, hay una forma de comunicar el riesgo que quizás hoy día algunos sectores de la banca no están comprendiendo adecuadamente. El riesgo minero está asociado no necesariamente a que una empresa se cierre o no, digamos, también está asociado a la existencia de un potencial mineral de ser explotado, principalmente. Oye, y ahí hay un punto importante, volviendo al tema de los permisos, pareciera que tenemos obsesión con eso, pero casi toda la perdóname, industria, así que claro, es tema nacional. una empresa que ha hecho inversiones importantes en respaldar su información geológica, que tiene todos los estándares cumplidos en ese sentido, ¿no es cierto?, pero que afronta dificultades para obtener las autorizaciones que necesita. Obviamente que tiene enfrente un escollo importante para que inversionistas o financistas, digamos, financien el proyecto. Tenemos el caso hoy día, un caso increíble, el caso del proyecto El Espino, de Punta del Cobre, ¿no es cierto?, que depende de un permiso de la CONAF, uno, que se le acaba de denegar después de 6 meses de tramitación. Ese permiso se va a volver a tramitar, pero resulta que en 6 meses más, lo que me explican en la empresa, el financiamiento que ya tienen aprobado para el proyecto, un proyecto de no sé cuánto es, Cristian, pero son varios millones de dólares. Claro, 400 millones de dólares. Peligra de caducar por un permiso que no se va a tramitar oportunamente o que podría demorar más allá de la fecha límite que tienen para tramitar el financiamiento. Entonces, aquí hay un grado de irresponsabilidad de repente de funcionarios de un nivel que no tienen, no se condice, digamos, con la importancia de los papeles que tienen que generar. Entonces, mientras no resolvamos también ese tipo de problemas, vamos a seguir con dificultades. Vamos a seguir con dificultades. Yo ahí hago un llamado, digamos, a ese funcionario anónimo para que saque luego, digamos, el permiso. Un permiso después de una tremenda tramitación de tener resolución de calificación ambiental, etcétera, para un proyecto que es un proyecto que va a ser súper importante para la región. Entonces, la verdad es que no hay ningún equilibrio en esto. Nosotros hacemos por el lado de las empresas, veo que hacemos mucho esfuerzo, pero aquí se necesita que esos esfuerzos vayan acompañados por una normativa y por una autoridad que realmente acompañe o por lo menos colabore sometiéndose a los plazos, digamos, ¿no? Solo para complementar un punto que en realidad cuando uno habla, quizás muy desde la regulación minera,
uno habla de recursos y reservas minerales y la estimación de esos recursos, la estimación de la vida útil, no es que uno esté hablando en el aire, digamos, o sea, hay una regulación específica que se hace cargo del informe de vida útil, de la creación de la persona competente, o sea, es algo que está institucionalizado en nuestro país, ¿ya? El certificado de vida útil de un yacimiento minero tiene cierta validez y reconocimiento legal. Entonces, para poner un poco en contexto, digamos, no es que uno esté estimando un poco al ojo cuánto hay, no es que esté infiriendo, ¿se entiende? Quería hacer ese punto. Ahora, un último tema, la seguridad. Ese también es un tema muy sensible en la minería en general. Estamos acostumbrados que la gran minería, con muchos recursos, con más espalda, digamos, han podido implementar muy buen nivel de seguridad, pero eso también permea hacia abajo. Sin duda, sin duda. En la mediana minería tenemos índices de seguridad, claro, no son los de la gran minería, pero también convengamos de que aun cuando se trata de explotaciones más pequeñas, la proporción de trabajadores que tiene la mediana minería es relativamente superior a la de la gran minería. Es decir, tenemos el 5% de la producción, pero más del 10% de las dotaciones totales del sector. Entonces, la probabilidad, digamos, de algún accidente es mayor. Y así todo, tenemos índices que son súper competitivos y son perfectamente comparables favorablemente con cualquier otro sector productivo nacional, ¿no? Lo que ha motivado alguna inquietud en el último tiempo es precisamente los accidentes fatales que se han ido produciendo, ¿ah? Porque al año pasado llevábamos un nivel que era inferior a esta fecha que ahora. Pero nosotros creemos que de todas maneras se trata de un tema de que se puede abordar, se están haciendo a nivel de las empresas, se toman todas las medidas para minimizar la probabilidad de accidentes. Incluso se hace una tremenda inversión en poder modificar, en poder influir en la conducta, en la cultura de sus propios trabajadores, que creo que es donde ha estado realmente el éxito de la gestión en materia de seguridad. Pero claro, es un tema que a nosotros nos preocupa. Nosotros iniciamos cada sesión del directorio de la Tsunami dando un reporte completo acerca de los índices de seguridad del mes anterior y lo que va acumulado en el año. Si hay accidentes, nosotros conocemos, hacemos un breve relato de cómo se han producido, y si algún director quiere pedir más detalles, nosotros los conseguimos, porque hay una preocupación por cada situación insegura que haya en la industria. Así que a nosotros eso nos tiene muy contentos de los índices que tenemos, pero no satisfechos hasta que lleguemos por lo menos a un índice en donde no haya ni un solo accidente fatal, digamos, que derive de una falta de medidas o de preocupación que hayan tomado la propia empresa. Creo que estamos cerca de eso por lo demás. La mayoría de los accidentes se dan en contextos de alguna falla humana, se le llama, pero alguna desatención, alguna desconcentración, alguna falta de consideración de alguna norma o de alguna recomendación por parte del propio accidentado. Entonces, estamos tranquilos, pero no estamos satisfechos. Eso nunca lo vamos a estar hasta que tengamos 0 accidentes, obviamente. No, totalmente de acuerdo. Uno puede ver ya quizás como más abogado desde afuera que en la industria minera hay una cultura de seguridad muy asentada ya. Uno visita una faena y una serie de protocolos que da cuenta, digamos. En la pandemia lo vimos muy bien. Sí, sin duda. Siguieron funcionando. Fue muy fácil digamos, adoptar todos los protocolos porque ya están acostumbrados. Claro, la meta siempre es la fatalidad cero. Efectivamente, como asociación gremial, como bien comentaba Jorge, hay un comité mensual que se reúne y revisa todos los temas de seguridad minera. Senagiomin, también hay que decirlo, su principal preocupación es la seguridad minera. Se aprecia también en la tramitación de los permisos sectoriales mineros propiamente tal. El reglamento de seguridad minera es un instrumento normativo que busca precisamente resguardar la seguridad de los trabajadores, ¿ya? Eso se lee hasta en un método de explotación, digamos, o sea, es algo que está bien integrado. Están los medios de comunicación también con la autoridad, están las reportabilidades, ¿cierto?, a través del sistema CIMIN Online, o sea, hay toda una estructura diseñada en función de la seguridad.
Hay una cultura que a mi juicio funciona, pero siempre va a estar la ambición, ¿cierto? Y la intención, finalmente es la vida de las personas que trabajan en minería, de llegar a la fatalidad cero, a la fatalidad mínima, sin duda. Sí, bueno, la industria minera, más que lo normativo, porque lo normativo obviamente existe y está, pero es la cultura en las empresas y esa está arraigada, pero desde hace mucho tiempo. Tú lo decías ahí con el tema de la pandemia, en tiempo récord, prácticamente en un mes y medio, los protocolos de COVID y de desplazamiento, etcétera, fueron adoptados como que si siempre uno los hubiera utilizado. Bueno, eso es normal en minería, ¿no? El tema de la seguridad es un valor dentro de la cadena completa que tiene el negocio. Y si eso no se cumple y las personas no lo cumplen, lamentablemente no pueden desempeñarse. Está clarísimo que la actividad minera es una actividad riesgosa, sobre todo las minas subterráneas, y ahí hay que extremar y extremar todas las medidas, pero también diciendo y con todas sus letras que las compañías mineras contemplan en estas estadísticas tanto los trabajadores propios como los trabajadores externos son considerados como propios para efectos de seguridad. Y en los sistemas de gestión deben ser incorporados para que efectivamente se pueda lograr en algún minuto la fatalidad cero, el daño cero, el impacto cero, como siempre se dice. Claro, porque ahí se pueden asegurar que las normas las tienen que cumplir exactamente todos. Así es, visitantes y propios y todos tienen que cumplir, porque es muy complejo. En el tema normativo estamos enfrentando ahora, ya se anunció, ¿no es cierto?, que el presidente de la República quiere ratificar el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a seguridad y salud en las minas. Y nosotros hemos hecho ver claramente, a propósito de lo que señalaba Jorge, de este sistema ordenado que tenemos de seguridad, de que esa ratificación podría interferir o ser contradictoria con algunas partes de ese sistema ordenado que tenemos. Y hemos tratado de que se haga una revisión profunda para evitar que una ratificación que transforme ese convenio en una ley de la República, ¿no es cierto?, vaya de alguna manera a alterar algunas cosas que hoy día funcionan bien, en materia de responsabilidad, en materia de representación de los trabajadores, en varias materias que hemos hecho bastante claras, y estamos esperando, ¿no es cierto?, de que esas correcciones se anuncie, digamos, cómo se van a hacer. Hasta ahora no nos han dicho, nos han entregado algunos documentos que según ellos no hay brecha, pero creemos que es importante preservar la normativa de seguridad que ha tenido buenos éxitos hasta ahora. Bueno, yo les quiero agradecer esta conversación súper interesante, hemos aprendido mucho más, ya tenemos más o menos claro cuáles son los desafíos y bueno, quedamos a la espera de las señales que se puedan dar desde el gobierno, desde el Estado, desde el mundo político, para que puedan seguir avanzando, también desde los privados, por supuesto. Me gustaría, antes de cerrar, darle algunos minutos para que puedan hacer una reflexión final respecto a todo lo que hemos conversado o eventualmente algún tema que se nos haya quedado fuera. Partamos, Jorge. Gracias. Bueno, yo creo que después de todo lo que hemos conversado y un poco más desde lo que nos compete a nosotros como asesores jurídicos de varias empresas de la mediana minería, en definitiva todos nuestros comentarios no se tratan de desatender al medio ambiente como un objeto de protección, ¿no? O debilitar, ¿cierto?, la protección ambiental. Nosotros estamos de acuerdo con un desarrollo normativo que progresivamente vaya evolucionando hacia una mejor protección del medio ambiente, hacia un desarrollo más sustentable. Está dentro de nuestros valores como asesores también, pero también con razonabilidad, proporcionalidad y con conocimiento de lo que es realmente el estamento de la mediana minería, cómo funciona, de alguna forma, cuál es su función social en los territorios, trabajos de calidad en espacios donde o calificados, donde no existen. Y en definitiva ponderar todas estas guías y criterios atendiendo lo que realmente es la mediana minería. Ese es un poco el lineamiento de nuestras observaciones en este tema. Muchas gracias, Jorge. Cristian.
Mira, a ver, para cerrar, bueno, primero una súper buena semana, yo creo que se han tocado varios temas vinculados a nuestro segmento, pero un desafío para el país. El mundo necesita duplicar la producción de cobre en los próximos 18 años. La pregunta es cómo lo vamos a hacer, porque si no vamos a perder esta carrera para poder lograr la carbono neutralidad y efectivamente, digamos, tener operaciones menos impactantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por el camino en el que estamos, yo creo que no. La mediana minería tiene buenas respuestas a eso. Son tamaños bien acotados de empresas que requieren de la flexibilidad necesaria para poder continuar su desarrollo. Y las instalaciones grandes que ya están operando también requieren de flexibilidad para poder seguir incrementando sus volúmenes de producción. Y eso es un desafío que la autoridad tiene que recoger y sentarnos a conversar para efectivamente encontrar los caminos que permitan allanar esto y que podamos concretarlo y hacer realidad esta posibilidad que tiene hoy día el país atendida esta condición. Así es que yo espero que esta semana contribuya en algo, el estudio de caracterización pueda llegar a los niveles donde se toman las decisiones y poder empezar a generar política pública que apunte directamente a mejorar las condiciones del sector. Muchas gracias, Cristian. Finalmente, Jorge. Sí, bueno, enviar un saludo afectuoso a todas las empresas de la mediana minería, cualquiera sea su caracterización, ampliamente. Y felicitarlos, digamos, por la labor que hacen día a día. Son una empresa de clase mundial, una industria de clase mundial. Para los que no son parte de esta industria, invitarlos a participar en ella, a los estudiantes que se gradúan, a los profesionales que están buscando algún trabajo. Es una empresa segura, es una empresa, es un nivel de empresas que da muchas satisfacciones desde el punto de vista profesional. Así que nosotros estamos muy contentos, digamos, de poder representarla de alguna manera hoy día. Y para los que quieran conocerla un poco más, ahí están las charlas, digamos, los encuentros de esta semana, creo que en nuestro canal de YouTube. El estudio de caracterización de la mediana minería está en nuestra página web y invitar a todos a asomarse, a conocer un poco eso y ojalá acercarse a esta industria que para nosotros no solo es tan querida, sino que además muy necesaria. Así que felicitaciones por esta semana, por el mes de la minería, que vamos a terminar el día 31 con una gran cena en donde, por supuesto, vamos a poder compartir con todos nuestros socios de esta industria. Muchísimas gracias, Jorge. Y vuelvo a agradecer a los tres por esta conversación tan interesante. Y bueno, nosotros ya empezamos a despedir esta semana de la Mediana Minería 2023 organizada por la Sociedad Nacional de Minería. Muchas gracias a todos quienes están con nosotros, los panelistas, a nuestro público, a quienes nos están viendo también en nuestra transmisión. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen día.